Con la... Se escucha bien. Ok. Hola. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Bueno, este es un paciente que tuvimos internado hace unos 10 días, que realmente fue interesante, porque fue en un caso de taller importante, y con resultados que no están habituales, pero bueno, nos pareció interesante presentarlo, creo que es un paciente que para publicarlo, para que cuando termine de ver, ya salimos. Me parece que ahora sí. Es para que salga en el Zoom. Perfecto, pero se escucha mejor. Bueno, tal vez probablemente ahora sí. Lo publiquemos en alguna revista. Dale, Sara. Bueno, les presentamos el caso de una paciente femenina de 55 años de edad que consulta por una anemia sintomática y un hallazgo crítico de laboratorio donde presenta criterios transfusionales. La paciente como antecedentes tiene una tiroidectomía y IO-231, a lo que queda con consecuencia de un hipotiroidismo y una histerectomía total por patología benigna hace muchos años. Lo más relevante de sus antecedentes es un angiosarcoma de muslo diagnosticado en marzo del 2019, que progresa y ya en noviembre del mismo año presenta compromiso tanto hepático como pulmonar. El mismo recibe radioterapia y paclitaxel, pero progresa y termina realizando el primer ciclo de doxorubicina liposomal en mayo del 2020. Ya por agosto del año pasado le resecan una metástasis que encuentran a nivel femoral de este angiosarcoma con una colocación de endoprótesis femoral. La paciente durante esa internación presenta como intercurrencia un tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo, por lo que queda anticoagulada con rivaroxaban. Ahí está. Para ver un poco el laboratorio de ingreso de la paciente, podemos ver que ella ingresa con los criterios transfusionales que nombré recientemente, una hemoglobina de 4,8, hematocrito de 15, y ya venía presentando también esta anemia crítica, para la cual había realizado una transfusión previamente el 21 de febrero. También podemos ver el recuento de plaquetas que en este momento era normal, unos reticulocitos elevados, KPTT de 70, un TP de 19 y una hiperbilirrubinemia predominio indirecta. También hicimos dosaje de rivaroxaban, pero que hasta el día de hoy se encuentra en proceso, no salió todavía el resultado. La radiografía de ingreso, podemos ver el compromiso pulmonar con el que ya venía la paciente, pero decidimos hacer una tomografía para evaluar algún tipo de sangrado, ya que en el relato clínico no manifestaba ninguno de ellos. Tenemos una tomografía comparativa de un control que se hizo el 26 de febrero a la tomografía que se hace en el ingreso de la paciente el 3 de marzo, o sea, 5 días de diferencia. Podemos ver bien, sobre todo a nivel de los ápices, el vidrio esmerilado con el patrón de Crazy Paving, y ya en un corte más bajo, el engrosamiento intersticial bilateral que hace referencia a una carcinomatosis linfangítica. En los cortes más bajos ya podemos ver que es más semejante en la apariencia. Sí, quería volver a la primera. Fíjense, hay un mes más o menos de diferencia entre las tomografías. Tiene una enfermedad nodular muy clara, multinodular metastásica ya conocida de la paciente de evolución, pero agrega este vidrio esmerilado bilateral que no tenía, a un poquito más abajo, en el corte que sigue. Inclusive si ustedes ven, solo evaluar los nódulos, tiene alguna respuesta a la quimioterapia, a la doxorubicina liposomal, con disminución de los nódulos, pero una tremenda expansión del espacio alveolar, que se ve muy bien en el pulmón derecho, abajo a la derecha, el patrón en el empedrado, Crazy Paving, que es un patrón de engrosamiento de los septos interlobulares, interlobulares, con algo de edema alveolar también.
Inicialmente ese tipo de patrón se describió en la proteinosis alveolar, se pensó hasta medio patognomónico, pero luego se vio que no es para nada patognomónico, sino que cualquier cantidad de enfermedades pueden dar este patrón en el pedrado, y sin ir más lejos, tenemos el heparín, está descrito inclusive en el COVID, en la tuberculosis y en cualquier virus respiratoria, o sea que no es para nada patognomónico de la proteinosis alveolar. Y también se asocia a la hemorragia alveolar. La hemorragia alveolar, por consiguiente, cuando en ese momento nosotros estábamos buscando, como siempre buscamos cuando hay una caída abrupta de hematocritos o sangrados o hemólisis, y la verdad que no tenía un patrón hemolítico muy claro en el paciente, estaba buscando un sangrado digestivo y estaba pendiente de una hematometría alta y baja, y cuando vimos este patrón decidimos frenarla. Ya fue, bueno, ahora vamos a empezar a contar La sospecha principal, entonces, como bien dijeron, era en la hemorragia alveolar, por lo que se decidió hacer un BAL confirmatorio, y podemos ver el material que se obtuvo de este BAL, que son las 3 jeringas que se ven ahí, y hoy salió el resultado de anatomía patológica que confirma el material hemorrágico extraído de este procedimiento. ¿Había por debajo de célula neoplásica? No, solamente hemático. Sí. Eran todos cambios reactivos. Sí. Vamos. Bueno, ante esta asociación, obviamente una neoplasia que es extremadamente infrecuente y con justamente la hemorragia alveolar nos establecimos la pregunta de cuál sería la vinculación, si es que había alguna, entre la enfermedad de base y la complicación que había tenido en la paciente. Y para nuestra sorpresa encontramos múltiples reportes de casos, o sea, la verdad es que no hay justamente por la infrecuencia no hay una población muy grande para poder analizarse, pero sí que es algo que viene siendo descrito alrededor del mundo, justamente con este tipo de neoplasias, que lamentablemente por la caracterización que tienen un comportamiento muy agresivo, suelen tener compromiso pulmonar, y la manifestación pulmonar justamente es la hemorragia alveolar difusa. El mecanismo fisiopatológico de por qué produce esto, se plantea es que lo que produce son embolias propias de metástasis a distancia, que terminan siendo embolias en capilares de pequeño calibre, y ahí sí produciendo una destrucción con extravasación de sangre al espacio alveolar. Entonces, básicamente, la asociación está más que reportada en este caso. La otra cosa que no venía, bueno, esto es una serie de casos que lamentablemente por una barrera idiomática no pudimos analizar en cuanto a las similitudes clínicas entre el paciente nuestro y ellos, pero bueno, hay ya varios otros. Porque el artículo está en chino. Está en chino. O sea que nos quedamos solo con el artículo. Con los otros dos, y bueno, y confiamos en los 9 casos reportados. La otra cosa que uno podría plantearse también es que la paciente venía siendo anticoagulada con nuevos anticoagulantes, con rivaroxaban, y cuál sería la vinculación, si bien, o sea, el principal pensamiento es por la enfermedad neoplásica, cuál sería la asociación de la anticoagulación por este método con eventos de hemorragia alveolar, y también encontramos que hay reportes, pero son también de una infrecuencia bastante considerable. Acá hay un reporte de casos, si me quedo un artículo de hace 3 años, en el cual encontraron 4 casos, todos anticoagulados con rivaroxaban, pero cada uno de ellos con una situación predisponente al sangrado alveolar. En un caso de ellos, lupus eritematoso sistémico, cáncer de pulmón, infrangioleumiomatosis, entre otros. Así que nos quedaba un poco la duda en cuanto a si podría tener algún factor asociado, más que también teniendo en cuenta que no contamos al momento del caso con el dosaje de rivaroxaban. Pero después, también siguiendo buscando, encontramos un reporte en una universidad de Estados Unidos sobre un evento de hemorragia alveolar asociada a rivaroxaban, esta vez sin un factor predisponente. Independientemente de cuál haya sido el caso predisponente, ambas etiologías son bastante infrecuentes en manifestarse con esto, salvo, bueno, la primera por la infrecuencia en sí de la patología. Y después hay una cosa que también quedó en duda, sobre el tratamiento que había hecho previamente la paciente con el iodo 131. Este tumor, la sarcoma, típicamente es un tumor radiosensible, y una de las principales factores de riesgo tiene como factores de riesgo. Por eso se ve mucho en la cirugía de mama. Uno es la radioterapia, es un tumor
déjenme la foto de la paciente, de otra paciente. Lo típico es la lesión en la zona del campo de radiación. Esa lesión eritematosa multinodular es uno de los sarcomas surgido en la zona del campo activo. Y el otro es el linfedema. El linfedema y la radioterapia son como los dos grandes factores de riesgo del angiosarcoma. El problema es que el paciente no tenía linfedema, no tenía radioterapia convencional, pero sí tenía iodo 131 radioactivo para tratar de cáncer de tiroides que había ocurrido. ¿Cuánto tiempo atrás? Como 20 años aproximadamente. Como 20 años atrás. No está por reportado en la literatura la asociación entre este tipo de radiación con angiosarcoma. Por lo cual necesitamos como una duda, ¿no? A explorar un poco mejor en la literatura la asociación. Tal vez hasta eso una variante a reportar. No sin alguna duda, por supuesto, si tiene una relación causal o es una asociación causal, pero no está claramente reportado. Así que bueno, este es el paciente, una hemorragia alveolar con un angiosarcoma, un tumor que suele dar hemorragia alveolar, y que la verdad que la placa, la paciente no tenía nada de quinta respiratoria, no tenía tos, no tenía anemia, no tenía hemocrisis, no desagregaba, y la punta del ovillo fue la punta de rutina hecha por rutina a un paciente con caída de apetito que pudo no haberse hecho. Vimos la placa, la vimos claramente radiológica, miramos la placa anterior, tenía claramente progresión radiológica, por lo cual ahí empezamos con la tomografía y empezamos a pensar en una tomografía. Sí. Lo que se pensó es que el paciente estaba pasado de rivaroxaban. En principio, el rivaroxaban en dosis adecuadas no debe tener ni el TP ni el ATP. Los pacientes pasados, tanto de Davilatran como rivaroxaban, pueden alterar tanto el TP como el ATP. Tuvimos una rivaroxabanemia, si se quiere la palabra, pendiente hace 4 semanas, por lo cual no la pena porque es un diagnóstico retrospectivo, pero supusimos que fue eso. También podría haber sido algo de coagulopatía por consumo en el contexto de la hemorragia misma, por consumo de factores, esa podría haber sido otra explicación. Habitualmente, recordemos el rivaroxaban, que es un anti-10 activado oral, no se monitorea, no se hace en TP ni dosaje de anti-10 siquiera, sino que se ajusta por kilo de peso, y esa precisamente es la estrategia de un fármaco cómodo, que no hay que controlarlo, y que se ajusta por kilo, y que si uno no lo da con insuficiencia renal, ni muy obeso, ni muy flaquito, los pacientes la dosis es bastante predecible y lógica por kilo de peso. Pero obviamente en algunos pacientes esto falla y se va enterrando. No obstante, tiene una vida media corta, con lo cual el famoso fantasma de cómo revertir con anticoagulación si no hay antídoto no es tal por varios motivos. Primero, porque las hemorragias por los anticoagulantes son menos frecuentes que ¿no toquen esa hora? Sí, me parece que es ese. Primero, son menos frecuentes con los medicamentos. Segundo, tiene una vida media muy corta. Entonces, si yo suspendo tanto la Davilatran como rivaroxaban, en 12 horas no tiene el efecto. Lo único que tiene que hacer es soporte hemodinámico y podemos derivar durante los horas. Y tercero, no es tan verdad que no tiene antídoto, porque el Davilatran, a los 4 o 5 años de su desarrollo, ya presentó su anticuerpo monoclonal que indica que se idalizumab, y 5 años después, el rivaroxaban presenta el andexanet, que es el antídoto. O sea que hay antídotos que es difícil de conseguir, que se analicen nosotros, es otra cuestión, pero generalmente no es necesario porque tardan menos realmente y tienen vida media corta y con tratamiento soporte, uno de los pacientes lo puede pilotear perfectamente bien. Entonces, un anticoagulo que con unos anticoagulantes por el fantasma de que no tengo antídotos, que tengo miedo de que se mueran sangrados, es una falsedad. Hoy en día todos los trabajos muestran mayor eficacia, en general, bien mayor eficacia,
menor tendencia a enfermedad. Tienen la gran barrera del costo, todavía muy difícil de solventar, estamos hablando de 4.000 pesos por mes de pacientes que en general toman otros médicos, lo cual es muy alto el costo. Y es la mayor barrera. Pero bueno, creo que cuando pierdan las patentes se van a abaratar totalmente y bueno, van a ser la década que seguimos a las matemáticas. Bueno, este caso de hemorragia alveolar, ningún tumor que suele dar hemorragia alveolar no nos quede como un minuto grabado para decir no hay hemorragia alveolar, no es el espíritu de la teoría. Sino mostrar esa asociación. Así que bueno, este fue el caso. Muy bueno. Un para mí, me tocó ayudar a los chicos. Hablar el micrófono. Ese caso, una de las preguntas que me pareció muy interesante en ese momento, no me quería meter mucho porque a ver, conocía al paciente, era la pregunta de paciente con cáncer, TEP, manejo de población. Digamos, bueno, de hecho, incluso esa atención que me gustaba bastante sobre ese tema y que habían discutido acerca del tema. El paciente venía articulado, nosotros tomamos parte de esa decisión de la pregunta es confiar que como un paciente con cáncer. No, en este caso particular. Farina bajo peso versus de paciente no. Hacer una pregunta sobre el paciente, no sobre la teoría. Es decir, paciente con cáncer, paciente con antipoblación que desarrolla una hemorragia alveolar difusa, ¿cómo manejar al paciente? No sobre teoría. Perfecto. Por supuesto que lo que es modulamos. Los primeros días el paciente para nosotros es una hemorragia efectiva. El pensamiento iba evolucionado, tuvimos las imágenes funcionales y todo ello cerró. No, tampoco evolucionó mal movimientos con caídas progresivas y sucesivas de la patología como para decir tomamos una normativa hacia, por ejemplo, un antídoto. Ya habían pasado muchas horas cuando caímos en la cuenta que la verdad que caímos en la cuenta de las individuales. De hecho, el VAL lo pedimos por protocolo con estudios biológicos, pero fue, digamos, casi algo particular. De acuerdo, de hecho, pero un día que se presentaron a ese paciente, me mandaron, creo que se va a hacer un varios pacientes, y ya tocaba ver que se me pabellón, me llama y se quedó, ¿qué tiene? Me desesperado, no conocía ese paciente, no, vamos a ver, un poco se de la cosa, ¿cierto? Pero haciendo la pregunta más en general, cuando el día sábado pasamos por la habitación, ya estábamos de alta, preguntó bastante acerca del manejo a mediano y largo plazo, ¿no? En el momento en Santiago está claro que es una población. Yo no me quería meter mucho en el primer paciente. No, la verdad que quedó eso equivocado. Hubo un sangrado cerebral. Después del sangrado cerebral, creo que no hay sangrado más riesgoso que el sangrado cerebral. El tipo de beneficio en alguna enfermedad que luego sangrado cerebral, porque si no anticoagular de por vida. Estos pacientes con metástasis pulmonar tienen la sobrevida de 6 meses. Los meses de vida que tiene la paciente no es mejor. Es anticoagulado, por supuesto, porque los riesgos esperan públicos a los pacientes. Creo que fue acertada, desde los avances, otra parte de la pregunta. Históricamente, los pacientes anticoagulados por la farina, ya desde el año 2004 se descubre la porque son voluntarios mejores para los redes, los pacientes con cáncer comparados contra warfarina. Ya en el año 2004 el estudio PLOT, que es simpático, ¿no? Entonces, la PLOT, que la farina de bajo peso molecular, disminuía el 50% de reventos trombocólicos contra warfarina o warfarina. Pero en los últimos 5 años, hay por lo menos 5 o 6 artículos que ya comparan nuevos anticoagulantes contra heparina bajo peso molecular. Demuestran hasta 50% de disminución de tasa de eventos con nuevos anticoagulantes
molecular. Entonces, a la respuesta, a la pregunta, ¿los nuevos anticoagulantes deberían ser usados en pacientes con cáncer? En los últimos 4 o 5 años, muchos conceptos de estaría autorizado a usar. Excepto de vuelta, siempre poniendo la lógica de tal vez no es apropiado semanas antes. Y de hecho, la gente de Mayo, ya vienen autorizadas la vía a través de experiencia comercial para la gente de salud que tienen enfermedades oncológicas a tener la cobertura del 100% de lo que son los nuevos anticoagulantes orales, porque probablemente la alimentación el costo monetario que tiene. Y entonces íbamos siempre por inox a doble dosis, información domiciliaria, aplicarse bueno, ahora se puede autorizar los del plan de salud, los NOACs en un solo punto, lo cual va todo prácticamente. Perfectamente bueno, este fue el caso. No quiero robar tampoco para el otro caso. Igual es óptimo diferenciar COVID.